Para definir el estado de formación en un medio continuo, necesitamos hacer una descripción de la cinemática de la partícula en el medio continuo. Y nos vamos a enfocar no a las acciones que provocan los desplazamientos o las deformaciones. Simplemente haremos una descripción de estos desplazamientos y estas deformaciones que son las que suceden en el interior de un medio continuo. Cuando en un medio continuo se ejercen algunas acciones, esas no las vemos. Lo que vemos son los efectos, es decir, las deformaciones. Y vamos a empezar justamente con estas deformaciones, pero partiendo de el concepto de desplazamiento. Voy a hacer esta descripción inicialmente con una representación de carácter geométrico. Voy a considerar un como cacahuatito de lo que es un medio continuo. Y cada partícula de este medio continuo se puede ubicar con un vector que es justamente el vector de posición de todas estas partículas. De tal manera que este medio continuo presenta un estado inicial. Y aquí nada más por referencia diré que este estado inicial es el tiempo cero. Vector de posición, tengo aquí mi sistema de referencia en coordenadas cartesianas, de tal manera que pues lo ubicaré en este sistema de referencia. X, Y, Z y JK. Sucede algo y resulta que este punto que voy a ubicar como el punto P cambia de posición. Y mi medio continuo pues presenta algo así como esto. Y tengo que el punto P, después de la deformación, está en la posición P'. Del punto P al punto P' hay un vector que es justamente el vector desplazamiento. Así lo vamos a bautizar como el vector U, que es el vector desplazamiento. Y este otro estado es el estado deformado, y es en un instante de tiempo que aquí le voy a llamar t subíndice 0. Más allá de que el punto P pasa a la posición del punto P', hay algo que a mí también me interesa saber, y es qué sucede con los puntos cercanos al punto P. Entonces voy a proponer
el punto A por aquí, que terminaría siendo el punto A' el que está por acá. Si nosotros observamos aquí gráficamente la ubicación o la distancia relativa o la posición relativa del punto P con el punto A, o al revés, la distancia relativa del punto A respecto al punto P antes de la deformación. ¿Y qué sucede después con esa misma distancia relativa o con ese desplazamiento relativo, que sería el A' con P'? Significa que algo sucedió en el interior del medio continuo que provocó un reordenamiento de las partículas de mi medio continuo que las ubica en una posición relativa diferente. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar nosotros, principalmente sobre el desplazamiento relativo entre las partículas cuando sucede una deformación. Este vector de desplazamiento es nuestro principal actor en este concepto del estado de formación. Y para poder describir el desplazamiento respecto a su posición inicial y la relativa con los puntos del medio continuo, es necesario conocer cómo es la deformación lineal y cómo es la deformación angular. Y para ello vamos a definirlas. Voy a tomar el punto P y el punto A como dos puntos en un medio continuo. Esto es antes de la deformación. Y entre estos dos puedo tener como representación un segmento de recta que me ubica justamente la distancia relativa que existe entre estos dos puntos. Sucede algo y el medio continuo se deforma y resulta que presenta el punto A una nueva posición relativa de P a después de la deformación, es decir, de P hasta A'. Si la distancia relativa de P a A la defino como L y el desplazamiento de A a A' lo defino como delta, significa que la distancia relativa después de la deformación del punto P al punto A' presenta ahora una longitud L'. O sea, antes de la deformación había una distancia, hay un evento
sucede algo en el medio continuo, una acción de fuerzas, un cambio de temperatura, la acción de la gravedad, algún efecto magnético, y justo después de la deformación, resulta que la distancia relativa ahora es L'. Para definir si existe una deformación en el interior del medio continuo, y en este caso una deformación lineal, que es justamente lo que aquí estamos midiendo, un cambio en el desplazamiento relativo entre un punto a otro, eso lo vamos a medir con la deformación lineal unitaria, que voy a definir como epsilon subíndice L, y esto va a ser igual a delta entre L, es decir, la posición relativa original antes de la deformación, que es L, y el desplazamiento que sufre el punto desde A hasta A'. Y este cociente, si vale 0, pues es que no hay un desplazamiento, una deformación lineal. Si es diferente de 0, entonces sí hay una deformación lineal. Un cuerpo rígido que no sufre deformaciones en su interior, justamente no hay un cambio relativo entre la posición de dos puntos. La distancia se mantiene igual. Si ustedes toman, por ejemplo, su lápiz y lo trasladan de un punto a otro, 30 centímetros de distancia, la distancia entre el punto inicial de su lápiz hasta el punto final se mantiene fija, a menos de que provoquen un alargamiento o un acortamiento de esa distancia entre esos dos puntos. Entonces, ¿hay un efecto de traslación? Sí, que pudiéramos describir como un cuerpo rígido, pero como a nosotros nos interesa conocer qué sucede en la posición relativa entre los puntos de medio continuo, entonces, para la distancia está justamente la deformación lineal. Y esta va a ser mi definición de la deformación lineal unitaria. Hay otro concepto que es la deformación angular unitaria. Para la definición de la deformación angular unitaria, voy a utilizar un arreglo de tres puntos cercanos en el medio continuo. Voy a partir del mismo modo con el punto P y a una cierta distancia el punto A, y justo en un arreglo de 90 grados voy a ubicar al punto B. Y este es mi estado antes de la deformación. Resulta que sucede algo y el punto A, en la posición relativa que tiene con el punto B, cambia su posición y pasa al punto A'. Y el punto B también cambia su posición relativa, de tal manera que estará ubicado aquí. Eso significa que la posición entre los tres puntos, el punto P, el punto A' y el punto B,
adquieren esta nueva configuración, esta nueva posición que sería el estado deformado. Entonces, antes de la deformación y después de la deformación, es decir, ya el estado deformado. En esta nueva configuración, lo que a mí me interesará es conocer qué ángulo forma el segmento de recta PA con el segmento de recta PA', que aquí lo voy a definir como el ángulo alfa 1, y qué ángulo forma el segmento PB con el nuevo segmento, que es el del estado deformado, PB', que aquí voy a definir como alfa subíndice 2. Esta medida de la deformación angular unitaria se considera como un medio de la tangente de la suma de estos dos ángulos. En mecánica del medio continuo, estas deformaciones angulares, alfa 1 y alfa 2, y lo mismo sucede con las deformaciones lineales, son muy pequeñas. Aquí le voy a poner mucho menores a 1. De tal manera que esta deformación angular se puede considerar como la media de estos dos ángulos. Es decir, alfa 1 más alfa 2 entre 2. ¿Esto por qué? Porque resulta que la tangente de alfa, no importa si es alfa 1 o alfa 2, se confunde con el ángulo. Y del mismo modo, la tangente de alfa se confunde con el seno de alfa. Para valores muy pequeños de alfa, la tangente se confunde, es casi lo mismo que el seno del ángulo, un ángulo muy pequeño, y por lo tanto también se confunde con el valor del ángulo. Si ustedes hacen eh, operaciones con ángulos muy pequeñitos y calculan la tangente, el seno, y lo comparan con el valor del ángulo, 0.01, 0.001, entonces se puede considerar en lugar de la tangente justamente el valor del ángulo. Y si me voy un poquito más atrás con la expresión original para el cálculo de la deformación angular con un medio de la tangente de alfa 1 más alfa 2, justamente la tangente de la suma de dos ángulos, aquí lo voy a dejar, es igual a la tangente de alfa 1 más la tangente de alfa 2 entre 1 menos la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. Entonces, si el ángulo es muy pequeñito, la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2 pues, tiende a 0. Me quedaría tangente de alfa 1 más tangente de alfa 2, porque eso prácticamente está dividido entre 1. Y si la tangente se confunde con el ángulo, pues es más fácil trabajar justamente con ese ángulo, alfa 1 más alfa 2. Para valores muy pequeños, podemos considerar justamente esta expresión o tangente de alfa 1 o más tangente de alfa 2 para valores pequeños. Si hay un cambio relativo en la posición de estos puntos P, A y B
después de la deformación, de su estado original a después de la deformación, y se presentan estos ángulos, entonces hay una deformación angular. Con estas dos definiciones me gustaría hacer o describir, mejor dicho, una interpretación geométrica de las deformaciones unitarias. Descripción que desarrollaremos en otro video.